Bienvenido nuevamente. Vamos a continuar con el capítulo de propiedades de exceso y en particular en esta sesión vamos a hacer un desarrollo gráfico de las propiedades de exceso utilizando algunos de los modelos que tenemos para mezclas líquidas, y vamos a generar curvas de energía libre de Gibbs de exceso. Y además vamos a poder comparar diferentes sistemas para visualizar las diferentes desviaciones respecto de la idealidad. Así que para eso vamos a utilizar o ver cuál de los modelos vamos a utilizar, los modelos que vimos en la clase pasada. Aquí está el archivo que trabajamos y en particular vamos a ir con uno de los modelos que me gusta, que es el modelo de Van Laar, donde G exceso responde a esta expresión y donde las constantes A y B van a depender de los compuestos que estén presentes en nuestro sistema líquido binario y también generalmente de la temperatura. Donde encontramos las constantes del sistema, ¿no es cierto? Lo vamos a encontrar en las tablas que están disponibles en el aula virtual y las vamos a ver de inmediato. Aquí tengo la primera, donde aparecen los parámetros de la ecuación de Margules. Ya ahí está A1,2 y A2,1 para diferentes sistemas. Pueden ver que aquí tengo 1 y tengo distintos pares. Acetona benceno, acetona etanol, acetona agua y los distintos valores de las constantes. Es una lista bastante larga, nos ofrece una buena cantidad de sistemas y al final de este archivo, que está separado en dos, los datos modelos 1 y datos modelos 2, al final de esto empieza los parámetros de la ecuación o del modelo de Van Laar. Aquí están los modelos A y B. Se llega al final acá y continúa en el otro archivo con el resto de los sistemas. Son exactamente los mismos sistemas, es decir, aquí tengo el sistema cloroformo acetona para Van Laar y en el archivo anterior van a encontrar el mismo sistema para las constantes del modelo de Margules. En particular vamos a trabajar ahora con nos vamos a ir con un compuesto conocido, etanol. Vamos a trabajar con el modelo de Van Laar. Este es justamente Van Laar y vamos a ir con etanol y vamos a escoger algunos compuestos líquidos que formen mezclas con etanol y que a priori entendamos que se comportarán distintos o la idealidad del sistema que formen va a ser diferente. Por ejemplo, entendemos que si mezclamos etanol con metanol es muy probable que la mezcla sea bastante ideal. Bueno, vamos a escoger metanol. Vamos a escoger otro extremo, algo que sepamos que es muy distinto, y en particular, por ejemplo, etanol es un compuesto que tiene algo de polaridad, producto del hidroxilo. Lo vamos a juntar con ciclohexano, que es un compuesto prácticamente totalmente apolar. Por lo tanto voy a tener por un lado metanol como algo supuestamente muy ideal, con ciclohexano tal vez muy poco ideal. Y vamos a hacer algo entre medio, vamos a ver con agua que está acá al fondo. Por lo tanto vamos a hacer las gráficas de G exceso utilizando el modelo de Van Laar para tres sistemas distintos, todos con etanol, con agua, con metanol y con ciclohexano. Para eso voy a trabajar en un Excel donde tengo más o menos listo acá, ¿no es cierto?, una definición. Vamos a utilizar el modelo de Van Laar y vamos a utilizar para sistemas con etanol, todos con etanol, y los segundos compuestos van a ir cambiando. Voy a agrandar un poco acá para colocar los tres compuestos. Aquí un ancho de 15.
Vamos a trabajar primero con ciclohexano, luego con metanol y finalmente con agua. Por lo tanto, lo que voy a hacer es calcular, determinar o leer desde las tablas las constantes de Van Laer para ciclohexano y metanol de agua en mezcla con etanol. Por lo tanto, voy acá primero y tengo este justamente no es, así que lo voy a sacar. Tengo el etanol con tolueno, no, perdón, nada que ver. Es etanol con ciclohexano, acá están, y tengo 1,1031, 1.1031 y el otro es 0.7811. Para el metanol tenemos, para el metanol tengo 0.088, 0.0254, es 0.0088, 0.0254 y finalmente para el agua tengo 0.7292 y el otro valor que es 0.4104. Tengo las constantes y ahora lo que voy a hacer es determinar los G exceso dividido en RT de acuerdo a esta expresión que está acá. Y si pueden ver en la expresión, voy a tratar de cortar esta expresión aquí. Vamos a hacer un snapshot aquí rápido. Ok, y voy a tratar de pegar acá. Ahí tengo la ecuación, por lo tanto lo que voy a hacer es calcular el G exceso directamente. G exceso partido por RT lo vamos a calcular directamente acá. Y para eso voy a hacer el gráfico inmediatamente para los tres sistemas distintos. Lo primero es que si necesito hacer un gráfico, voy a colocar la composición de etanol como compuesto 1 y voy a partir desde 0 y voy a incrementar, ¿no es cierto?, tal vez esto de 0,1 en 0,1 para hacer una tabla de composición entre 0 y 1. Por lo tanto voy a hacer una fórmula para llegar y copiar, va a ser 0,1 más el anterior y eso me lleva, ¿no es cierto?, a lo que está acá. Y tengo, ¿no es cierto?, mi tabla de composiciones. Ahí tengo la tabla de composiciones hasta desde el 0% de etanol hasta 100%. Y lo que voy a hacer acá es calcular los G de exceso para cada uno de estos compuestos o para los sistemas que forman cada uno de estos. Y lo voy a hacer aplicando la fórmula que está acá. Para determinar, aquí lo que voy a hacer es determinar la expresión G exceso dividido por RT para todos estos. Vamos a combinar la celda y lo que tengo acá es aplicar una fórmula donde voy a considerar para la constante A por B, por lo tanto va a ser esta multiplicado por esto, pero necesito que A y B permanezcan constantes cuando yo las voy a copiar. Entonces, la idea acá es ser lo suficientemente astuto para escribir la fórmula, y escribir la fórmula tal vez una sola vez. La escribo acá y después la copio para todo. Por lo tanto,
Vamos a activar nuevamente la fórmula y voy a decir, necesito que multiplique la constante A y B del sistema correspondiente, es decir, esta A. Por lo tanto, quiero que se mantenga fijo, presiono F4, pero si dejo así como aparece acá, ¿no es cierto?, va a estar siempre fijo independiente de donde yo copie. Lo que yo quiero es que siempre la fórmula ocupe el A correspondiente al ciclohexano o al metanol o al agua. Para eso voy a aplicar nuevamente, apretar F4, y lo que estoy ahora fijando es solo la fila. Y eso es lo que yo quiero fijar, porque la columna debe variar cuando yo cambio la celda. Eso multiplicado por la constante B, que también hago el mismo procedimiento, 2 veces F4 y fijo la fila 7. Esto dividido por paréntesis la constante A, fijo la fila 6, 2 veces F4, multiplico por el valor de X1, que es la composición de etanol, que está acá. Pero ojo, que cuando yo corra la ecuación, la copia hasta la celda de al lado, necesito que siempre lea la composición de la columna A. Por lo tanto, voy a fijar la columna A. Aprieto F4 en este caso 2 veces. Segunda, y a la tercera me fija la columna A. Más B, 2 veces F4 para fijar solo la fila 7, multiplicado por 1 menos la composición del etanol, que corresponde a la composición del compuesto 2, en este caso ciclohexano, pero nuevamente con la columna A fija, 3 veces F4. Y con eso he completado la fórmula, como la pueden ver aquí respecto a esto. Solo me falta multiplicar por el término X1, X2, y tengo acá, por X1, dejo fija la columna A, 3 veces F4, y por el valor de X2, que es 1 menos X1, nuevamente F4, 3 veces para fijar la columna A. Y supuestamente tengo listo, ahora puedo copiar libremente hacia el lado y libremente hacia abajo. En este momento es muy importante y sano colocar en cualquier parte el cursor y verificar que la fórmula está bien copiada. Es decir, estoy utilizando las constantes A y B del metanol y estoy ocupando la composición que está en la columna correcta. Ahora me posiciono en otro lado, visualizo, selecciono la barra de fórmulas para que aparezcan las celdas coloreadas y puedo ver que nuevamente está todo perfecto. Y pueden ver ustedes que hice la fórmula solo una vez y copié rápidamente, ¿no es cierto?, para obtener de una vez todo y minimizar el trabajo. Ahora lo que voy a hacer es graficar. Observen que el G exceso en 0 resulta ser 0, lo que está bien. En el extremo es 0 y en el otro extremo también debiese ser 0, pero me aparecen estos números. Sin embargo, se podrán dar cuenta que los números son muy pero muy pequeños, y es por una razón de cálculo, ¿no es cierto?, de aproximación que hace Excel, pero finalmente es lo mismo que 0. Ahora lo que viene es graficar. Para graficar, la recomendación, si quiero graficar de un viaje a los 3 sistemas, es que borren o coloquen este X de etanol afuera y seleccionen todo el espectro o todas las columnas que quieren graficar, de tal forma que Excel va a entender que la primera es el eje X y la segunda son 3 series diferentes que van a ir en el mismo gráfico. Una vez que tienen seleccionado esto, van a insertar el tipo de gráfico de X y dispersión y pueden seleccionar con puntos o líneas. Vamos a usar puntos y líneas en este caso. Lo interesante de esto, cuando uno selecciona de esa forma, es que observen, inmediatamente asumió los nombres de la parte de arriba como los nombres de las series. Por el hecho de que son texto y no son número, asume que son los nombres de las series. Si ustedes hubiesen dejado, lo voy a hacer todo de nuevo, voy a borrar esto y voy a colocar el X del etanol acá. Si ustedes lo dejan, seleccionan todo esto y colocan insertar el gráfico de tipo esto,
Bueno, pueden ver que también funciona, lo cual es sinceramente, ¿no es cierto?, un beneficio adicional. Bueno, después de este chascarro seguimos. Lo que tienen acá, ¿no es cierto?, es el gráfico. ¿Ya? El beneficio entonces es finalmente que si uno selecciona los nombres aparecen inmediatamente como leyenda. Y pueden ver ustedes aquí, ¿no es cierto?, los G de exceso en función de la composición para 3 sistemas distintos, todos con etanol como compuesto 1. Y lo interesante que pueden ver, ¿no es cierto?, vamos a agrandar el tamaño de la letra de tal forma de que se puedan ver mejor los números. Simplemente selecciono todo el gráfico y empiezo a aumentar el tamaño de letra, coloco un ennegrecido tal vez mejor, ahí está mejor. Voy a colocar el eje para que llegue hasta 1, porque obviamente composición de 1.2 no existe. Coloco aquí la unidad máxima es 1 y cierro esto y ya tengo un gráfico bastante adecuado. Y aquí pueden ver ustedes que tal cual lo habíamos predicho con anterioridad, el sistema de etanol con metanol, que es la curva de color naranja, es muy cercano a la idealidad. Observen que prácticamente está pegada a la horizontal, al 0, que correspondería, ¿no es cierto?, a la mezcla ideal. Y por otro lado, con ciclohexano es donde sufre la máxima desviación respecto a la idealidad. Y entre medio aparece la mezcla con agua. Por lo tanto, podemos decir que con agua no es tan ideal la mezcla que se produce. Sin embargo, la mezcla de metanol con etanol prácticamente podríamos considerarla ideal. Tal vez como un plus en el manejo de gráficos, podríamos agregar los nombres de los ejes, y para eso hay que ir a diseño. En el menú diseño del gráfico, agregar los componentes de los títulos de los ejes, el primario, que sería la composición de etanol, perfecto, y luego insertar nuevamente títulos de eje, el primario vertical, que sería G exceso partido por RT. Y después lo que quieran hacer ustedes, pueden cambiar el fondo si quieren, ¿no es cierto? Doble clic en el fondo para dar un toque de color, color de relleno, por ejemplo, quieren colocar un color así amarillo, horrible se ve, ¿cierto? O un color mejor, tal vez un verde. Tal vez se ve algo mejor. Pueden, la zona gráfica, si quieren, la pueden también cambiar el color y poder hacer, por ejemplo, un verde más intenso, tal vez un gris por ahí. Bueno, ustedes pueden enchular el gráfico como se les ocurre, de tal forma de tener una buena presentación. Bueno, espero que haya sido útil y nos vemos en la siguiente sesión.